y en este caso el análisis de lo que sucedió el fin de semana en nuestro país hermano, en Chile, en donde con el 55,86% de los votos se consagró como presidente de aquel país. Estamos hablando de Gabriel Boric, el presidente más joven de la historia de Chile, 35 años tiene nada más. Estamos hablando de uno de los principales referentes del movimiento estudiantil que desde hace años vienen desarrollando importantes acontecimientos en aquel país. Tiene en sus manos, entre tantas cosas, la reforma de la Constitución chilena. Sin lugar a dudas, esto es un hito en un Chile que venía muy polarizado entre el centro-izquierda, centro-derecha, que después de lo que fueron las elecciones que generaron el balotaje, que finalmente ayer tuvo su resultado final, quedó mucho más polarizado entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Pero para hacer un análisis en mayor profundidad, lo vamos a saludar a Eric Camerat, analista internacional y ya podemos decir también amigo de la casa. Muy buenos días, Eric. ¿Cómo estás? Joari Flavia y te saludamos desde Córdoba Noticias. Hola, ¿cómo andan? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por acompañarnos nuevamente. La pregunta en este contexto es, bueno, ¿qué implicancias trae para Latinoamérica y también para nuestro país la elección que se ha generado en Chile, que bueno, que ha consagrado en este caso como nuevo presidente a este hombre de 35 años, líder de los movimientos estudiantiles? Bueno, cierto, como decís, va a haber repercusiones en toda la región. Fíjate que toda la región está girando nuevamente, si se quiere, a la izquierda, desde el caso de Perú, a lo que ocurrió ahora en Chile, a lo que ocurrió en Honduras, lo que ocurrió acá mismo en Argentina, a excepción de, te diría, Uruguay y todavía por ahora Brasil, y hay todo un giro muy fuerte hacia la izquierda y en gran parte hacia la izquierda bolivariana, podríamos decir, de toda la región, incluido ahora Chile con Gabriel Boric. Bueno, así que yo creo que lo que... Sí, no, Eric, ¿qué escenario ves de acá para adelante para Chile? Porque muchas veces se suele decir que uno es más extremo a la hora de tomar el poder, pero más moderado cuando ya está dentro del poder, o sea, en el hecho de ejercerlo. ¿Ves continuidad en Boric en lo que decía o ves uno más moderado ahora? Mira, yo sinceramente creo que el Boric que vamos a ver va a ser el Boric el más extremo, el que conocimos o el que se hizo famoso a raíz de las revueltas estudiantiles de hace 10 años. Él tenía apenas 25 años cuando se da a conocer en todo Chile por las revueltas del 2011 y él es en gran medida, a mi modo de ver, una continuidad de lo que fueron las revueltas que comenzaron en el 2019 y que derivaron en toda esta reforma de la Constitución que están tratando ahora mismo en el país. Yo no le creo demasiado a lo que fue este Boric moderado, circunstancial, que por obvias razones que tienen que ver con el hecho de que estaba en plena campaña presidencial. Bueno, es muy importante lo que decís, Eric, porque precisamente junto con Camila Vallejos, quien actualmente es diputada chilena, fueron los que llevaron adelante, los que encabezaron esta lucha estudiantil hace aproximadamente 10 años. El propio Boric en las últimas horas había manifestado que de alguna manera pedía disculpas por los excesos cometidos tiempo atrás cuando él era un joven estudiante, incluso con los que se desarrollaron al comienzo de su campaña. Por eso quizá ahora el giro hacia un Boric un tanto más moderado. Entonces vos descrees de que en su gestión podría generarse esta visión un poco más moderada cuando también los mercados internacionales ya han mostrado su reacción ante la elección de Chile. Exactamente. Fíjate que los mercados, siempre son un buen indicador, bueno, la bolsa cayó un 5,34%, el peso chileno llegó a tocar los 870 pesos, luego se moderó un poquito, bajó a los 865 más o menos, pero ya el mercado está alerta respecto a lo que es la figura de Boric, porque lo que han sido ambas revueltas que él ha representado en gran medida, que ha apoyado, no tienen demasiado de democráticas, además de que él se ha mostrado en muchas oportunidades, digamos, un admirador de lo que ha sido el régimen chavista, nunca ha condenado a estas dictaduras de izquierda en toda la región y hoy en día le están felicitando y mostrando su apoyo personajes, bueno, no solo como Cristina Kirchner, sino que como el mismísimo Diosdado Cabello, que es uno de los líderes más fuertes de la dictadura venezolana.
¿Crees que por allí le erró en la parte final de lo que fue la campaña Kast a la hora de extremar más el discurso? Porque normalmente se suelen moderar los candidatos hacia el final en este concepto catch-all, de tomar todo, sobre todo el votante suelto, independiente, que busca ser conquistado, no tan con un discurso profundo. Bueno, no dio esa sensación de Kast. Exacto, tal cual como decís. Yo creo que es un intento demasiado pobre, porque a último momento cambió algunas cuestiones de su programa que fueron poco creíbles, intentó girar hacia un perfil más feminista, que obviamente desde sus votantes no le creyeron, y de la gente moderada que estaba entre estos dos extremos, entre esta polarización, tampoco le creyó demasiado, y en cambio sí le han creído esa postura de moderación, yo creo, a Boric, obviamente con muchísima ayuda de los medios de comunicación. Cuando uno leía los medios de comunicación, siempre se titulaba el candidato de izquierda versus el candidato de ultraderecha, ¿no? Y bien podemos decir, como decía Flavia, Boric tiene muchos contactos con lo que podría considerarse tranquilamente la extrema izquierda, por tener muchas alianzas ideológicas con comunistas como Camila Vallejo, por ejemplo. Eric, te consulto porque, bueno, estamos hablando de una lógica que por primera vez, después de lo que fue el golpe a Salvador Allende en el 73, de la mano de Augusto Pinochet, desde la vuelta a la democracia, prácticamente en Chile hemos hablado de un bipartidismo desde los 90 hasta esta parte. ¿Cómo crees que la sociedad chilena se va a tomar? Porque hablamos de una sociedad completamente polarizada, lo que decíamos recién, extrema izquierda versus extrema derecha, o derecha un poco más moderada, izquierda un poco más moderada, pero digo, saliendo del bipartidismo con el que había venido desde los 90 para esta parte, ¿cómo crees que va a ser la reacción del ciudadano chileno estando tan polarizado? ¿Cómo va a ser la gobernabilidad de este nuevo presidente? Es una excelente pregunta, es difícil saberlo. Posiblemente la gobernabilidad de Boric sea, tenga la situación más sencilla de lo que la podría haber tenido Kast, porque recordemos que Boric lo que está haciendo es acompañar ahora ideológicamente lo que ha sido la victoria de la izquierda también en esta constituyente. Desde la izquierda se está hablando de refundar el país en una constitución que prácticamente no tiene contrapesos, no tiene líderes de la derecha en esta constituyente. Entonces yo creo que Boric va a tener una gobernabilidad mucho más amigable, mucho más positiva respecto de la que podría haber tenido Kast, que hubiese sido un contrapeso a todo este movimiento revolucionario de las revoluciones moleculares que comenzó en 2019 y que derivaron en esta constitución. Por lo que creo que en ese sentido la gobernabilidad para Boric puede ser más sencilla. Bueno, simplemente antes de cerrar la entrevista me gustaría un análisis, un concepto que nos dejes. Se cumplen 20 años de la crisis de 2001, de la caída de la Rúa. Yo recuerdo en aquel momento mucha de la gente que salió a marchar, a manifestarse, cantó el que se vayan todos. Ahora, si uno agarra la lista de los que estaban en el gobierno, digo, Poder Ejecutivo y el Parlamento también, de los que no se murieron de acá a la época, yo creo que el 80-90% sigue en política. ¿Aprendimos algo o no? Mirá, a mí esos movimientos, y tanto como ocurrió en 2001, y si querés incluso con lo que ocurrió ahora en Chile, para compararlo brevemente, difícilmente esos estallidos sociales tengan mucho de espontáneo, como después la historia lo suele retratar. Ahora, por ejemplo, en Chile ya se habla de que los estallidos del 2019 fueron, una consecuencia de las desigualdades económicas que había en Chile y demás, siendo que no fue así porque en toda la región hubo revoluciones moleculares. Bueno, respecto de lo del 2001, yo opino igual que vos, no existió ese que se vayan todos. Hubo una situación económica y una crisis, como bien sabemos, pero no muy diferente a otras crisis que ha pasado el país. La diferencia es que en ese momento, y esto es a mi modo de ver, no gobernaba el peronismo. Ahora estamos en una situación casi peor en Argentina económica, con el 50% de pobres que tenemos y con los 7 de cada 10 chicos que en el conurbano están bajo el índice de pobreza. Y sin embargo no vemos estos estallidos sociales porque quienes gobiernan son quienes generan estos estallidos sociales. Y por eso a personajes como el mismo Alberto Fernández, que hoy es el presidente, lo hemos visto siendo menemista,
siendo dualdista, siendo kirchnerista, siendo anti-kirchnerista y siendo hoy kirchnerista nuevamente. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo con vos, Joel. Esta suerte de estallidos sociales hay que muchas veces no verlo como realmente los quieren pintar, como que es el pueblo entero el que se manifiesta, sino verlo muchas veces como consecuencias de determinadas operetas políticas que se van generando y que siempre atentan contra determinados gobiernos y no contra otros. Bueno, de hecho lo vimos durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. Día de por medio había distintas manifestaciones en distintos puntos del país. Ahora la situación es mucho más grave, principalmente por una situación de pandemia en la que se han perdido muchísimas fuentes laborales, pero la respuesta social no es la misma que cuando gobiernan figuras no peronistas. A eso te referís recién, Eric. Exactamente, exactamente. Y te hacía el paralelismo con lo de las revoluciones moleculares, porque estas revoluciones que vimos en Chile a partir del 2019 también se dieron en gran medida en Colombia, recordemos, se dieron en gran medida en Perú, y uno ve y son países que no estaban económicamente tan mal como otros países, en donde sí gobierna la izquierda, pero que no tuvieron esta suerte de revoluciones, y sin embargo en los países donde gobernaba la centro-derecha o la derecha, tuvieron estos estallidos sociales por una u otra, o sea, cual sea la excusa. En Chile fue por la suba del transporte público, en otros países fue por otras razones, pero ese es más o menos el punto y por eso te hacía el paralelismo. Bueno, Eric, muchísimas gracias por tu análisis sobre lo que ha sucedido el fin de semana en Chile y sobre todo haciendo un análisis de lo que ha pasado en los últimos 20 años en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.